movimiento, nada queda totalmente estático, nada es igual por siempre, todo cambia, se transforma, evoluciona. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a Gran Debate, el debate con sentido en nuestro nuevo horario, porque ustedes lo pidieron un poquito más tarde para que les dé tiempo de salir de la oficina y vernos, para todos nuestros amigos que tienen un horario normal, laboral, ¿no? Normal. Los de nosotros terminan hasta las 11 de la noche, entonces por eso digo normal. Sí, Entonces, estrenando horario hoy con dos padrinos excelentes y con un tema que de verdad... muy sensible, muy controversial y la verdad, pero sobre todo a partir del amor, que es justo lo que queremos, como queremos plantearlo hoy, a partir del amor, este tema complicado que tiene que ver con la muerte, con pérdida y con la manera en la que las personas se enfrentan a una noticia de una enfermedad terminal. Para los que nos ven por primera vez, yo soy Mariana Grande. Como ustedes saben, soy conductora, locutora y maestra de ceremonias y doy talleres para mujeres y próximamente también para empresas. Quiero darle la bienvenida a mis invitados, como se merecen, para que ustedes sepan cuál es el área en la que ellos se desarrollan. Primero que nada, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti. Y los voy a presentar como se merece. El doctor Luis Miguel Hernández Flores. ¿Qué tal? Él es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Es maestro en salud pública con área de concentración en envejecimiento por el Instituto Nacional de Salud Pública. Es especialista en medicina preventiva por el Instituto Nacional de Salud Pública y tiene certificación en medicina preventiva por el Consejo Nacional de Salud Pública. Y además cuenta con una alta especialidad en medicina paliativa y actualmente está en el Hospital Dr. Manuel G.A. González, Secretaría de Salud. Y pues evidentemente es, como ustedes verán, tiene un currículum avasallador y es experto en cuidados paliativos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Doc. Gracias a ti, Mariana. Hola a todo el público que nos está viendo. Es un gusto para mí muy grande estar el día de hoy precisamente platicando sobre cuidados paliativos. Hoy en día la labor de cuidados paliativos es un tema que debe ir creciendo, que cada día hay más demanda, que la población debe sensibilizarse, que el personal de salud sobre todo debe tomar conciencia sobre esta temática. Y pues bueno, hoy en día, déjame platicarte, estoy no solamente en el Hospital G.A. González, que es donde me formé, estoy hoy en día en un programa de visita domiciliaria como coordinador en la Jurisdicción Sanitaria Benito Juárez, en el programa El Médico en tu Casa. Exacto, y ahorita estaremos hablando a detalle justamente de todo este tema porque, como bien comentaba el doctor, es creador de CEPAL, que es Empresa de Cuidados Paliativos a Domicilio, también para que ustedes, como siempre les decimos, les ponemos sobre la mesa oportunidades o información que les pueda ser de ayuda, si es que compártanlo, si es que conocen a alguna persona que necesita pues acompañamiento en este tema, ¿no? Y pues mi otra invitada es Claudia Trujillo, que es parte de la familia, una mujer a quien yo amo, respeto mucho porque sé la labor incansable que hace y sobre todo que la hace de una manera súper amorosa. Clau Trujillo cuenta con más de 25 años de experiencia en recursos humanos, relaciones públicas y beneficiando empresas, familias, como gente invaluable. Ella es tanatóloga, aunque se inició como educadora y la vida la fue llevando pues a reconocer mi camino. A reconocer su camino, exacto, para lo que su misión, que es acompañar a las personas en pues en este proceso difícil de aceptación tanto para pacientes como para familia.
Y todo esto, todo este conocimiento lo ha enriquecido con distintos diplomados, certificaciones como neurolingüística, taller de capacitadores, sanación por imposición de manos, así como una certificación como coach por el Instituto Americano en Ascensión. Como ustedes saben, ella también es parte de la familia Expert TV. Ella tiene su programa Transformar Amándote. Transformándote, que se me lenguó la traba. Con amor. Todos los jueves a las 9 la pueden ver por la plataforma de Expert TV ¿Tendrás Coaching. que ir, Doc? Claro que sí. Que seguramente también estará de invitado el Doc Será por un ahí. placer. Y pues bueno, Clau, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por el trabajo que haces y sobre todo por aceptar la invitación y estar compartiendo también con el público de Gran Debate tu experiencia. No, yo más que agradecida, gracias. Gracias por estrenar horario, por compartir este tema, ¿no? Que estábamos comentando que es un tema que seguimos trabajando, pues, y se trabaja con amor, solamente con amor, para poder generar y multiplicar más amor, pero es un tema delicado, ¿no? Entonces, tener este tipo de plataformas, como el de Expert TV Woman, Gracias. sí, definitivamente nos da la oportunidad de otorgarles información y otorgarles opciones que generalmente todavía no estamos como listos para platicar, que tenemos que romper todavía tabúes y en fin, Exacto. pero que toda la gente los necesita. Tú vas a las pláticas, tú vas a dar conferencias y tú ves como la gente te pregunta, pero ahí porque ahí encuentro la información, Exacto. porque todavía no nos atrevemos ni siquiera a buscarla, ¿no? Ni a decir la palabra o cuando hay situaciones como esa, porque nada más es el duelo de muerte, sino también el de vida y el del entorno. Entonces, bueno, pues aquí estamos contigo, con ustedes, felices, gracias. Bien, pues justamente para empezar como a hablar de todo este tema, me preguntaban qué era esto del bien morir, ¿no? La verdad es que justo como dice Clau, hay mucha gente que todavía no tiene claro cuál es la orientación de este tema. Incluso algunas veces se le confunde con la eutanasia, que la verdad es que no es el tema de este programa. Sabemos que está dentro, pero hay... no es. Exacto, o sea, hay pues algunos países en los que la eutanasia ya está reconocida, incluso hay legislación también para México ya en algunos estados, pero bueno, eso no es el tema de este programa, pero sí quería hacer como la aclaración que no es lo mismo. Los cuidados paliativos o el bien morir tiene más que ver como con todos los, evidentemente ellos ahorita nos darán los detalles, pero es como tener una calidad de vida y poder ayudar al paciente con los tratamientos, ¿no? Para aliviar el dolor y para tener justamente un bien morir, ¿no? Tener atenciones, cuidados, tratamientos, incluso medicamentos controlados, que ha sido también como algo muy controversial. Claro. Pero Doc, tú nos traes datos Claro que sí. que me encantaría justo para que puedas compartirlos de cómo está, tú estás en un hospital muy importante, hacia adentro de la institución, más o menos cómo está el escenario para ir poniendo el piso sobre cómo estamos en México, ¿no? Claro, Mariana, pues básicamente las personas así como nacen, sabemos que crecen, se desarrollan, pero llega un momento en el que también es la hora de partir, de morir. Entonces todos morimos, eso es un hecho. La muerte es algo que es innegable, que va a llegar en algún momento del periodo de nuestras vidas. Cada quien tiene un periodo diferente de vida y llega un momento en La el que promesa ocurre de la muerte. vida, ¿no? Así es. Entonces, las muertes que ocurren en el mundo, pueden haber muchas causas de defunciones. Sin embargo, en el mundo aproximadamente 40 millones de personas mueren cada año por enfermedades no transmisibles, es decir, cáncer, diabetes mellitus, infartos. Entonces, de esas 40 millones de muertes, un 70% aproximadamente requeriría o requirió de cuidados paliativos. Es decir, ¿qué son los cuidados paliativos? Básicamente los cuidados paliativos son un enfoque que pretenden mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades que son amenazantes para la vida, que son incurables, que son progresivas y que pueden llegar a ser avanzadas y que inminentemente llegará a la muerte. De estas enfermedades, el 70% pudo requerir de cuidados paliativos. Sin embargo, solamente 1 de cada 10 personas que fallece los recibe.
a final de cuentas. ¿1 de cada 10? 1 de cada 10. ¿Significa que las Sí, otras sí. 9 viven con dolor Sí. hasta que Claro. pierden la vida? Imagínense tener a una persona como familiar o uno mismo que llegue a enfermar, ya sea por cáncer, y que esté fuera de todas las líneas de tratamiento posibles. Si está uno fuera de estas líneas de tratamiento, a veces el mismo sistema de salud o la medicina actual no es posible que pueda curar. Entonces muchos de estos pacientes se van a domicilio o se van a hospitales a tratar de seguir tratamientos que muchas veces pueden caer en algo que se llama obstinación terapéutica, es decir, dar tratamientos más allá de lo que se puede dar, y el paciente muchas veces sufre, pero no solamente el paciente, también las familias. Claro. Y entonces llega un momento en el cual si una enfermedad no se puede curar, pues el paciente o la familia, el enfermo puede tener desde dolor, puede tener náuseas, vómitos, hemorragias, tumores muy grandes que pueden causarle otros síntomas. El paciente puede comenzar a alucinar, a delirar, puede tener falta de aire. Imagínate, Mariana, lo que es vivir con dolor o con falta de aire en estas enfermedades, en esta época. Además, hoy en día tenemos una gama increíble de medicamentos que se pueden utilizar, una gama increíble de terapias que se pueden dar o que se pueden ofrecer, y también tenemos personal de salud, así como personal complementario de otras alternativas que pueden brindarle confort a estos pacientes. Claro. Entonces, si bien esto es un grave problema porque cada día vivimos más, pero también es cierto que vivimos muchas veces con enfermedades que son complicadas. Así Aparte es. que injusto que si están las herramientas ahí o los medicamentos, las personas tengan que vivir la última fase de su vida de esta manera, ¿no? Así es, no, desde luego. Yo te pongo el ejemplo, Mariana. Una familia que tiene a un padre de familia que hasta hace 6 meses trabajaba y sostenía a su familia, a su esposa y a sus hijos, y que de repente tiene un diagnóstico de cáncer de páncreas, por ejemplo, que son progresivos, que son muy rápidos. Imagínense cómo era la vida de esta persona antes de enfermar y cómo un diagnóstico de un momento a otro y que tal vez pueda estar fuera de la línea de tratamiento, pues cómo viven las familias en estos últimos meses, cómo vive la persona, el significado de ser como persona, cómo piensa una persona, pues me voy a morir, ¿qué voy a hacer? Sí, el duelo anticipado, Claro ¿no? sí, Que te desde va luego. matando Así es. emocionalmente al entorno y al paciente, que si no tienes la asesoría y el acompañamiento médico como emocional y de fe, porque cada quien en su fe, ¿no? Desde luego. Verdaderamente se van destrozando a pedazos, porque no saben qué medios hay, qué medicamentos, a dónde pueden acudir, y sí, es una crisis, se hace una crisis mucho más grande. Desde luego. Oye, Clau, y el doctor Luis Miguel hablaba como de toda el punto de vista médico, ¿no? Pero aparte de eso es toda la parte emocional, ¿no? Y justo lo que decía, no nada más lo sufre el paciente, sino que desde recibir la noticia, eso también, digo, hay teorías que dicen que depende de la manera en la que lo acepten, será pues la manera en que enfrenten o las consecuencias que pueda tener de alguna manera también Claro. físicamente Por el supuesto. manejo, ¿no? Tú que justo haces como este trabajo desde la parte emocional para paciente y familiares, ¿cómo ves el panorama en México? ¿Cómo estamos? Pues estamos muy faltos de información todavía, porque generalmente para cuidados paliativos o para tanatología solamente como lo que enfocan ya se murió, ok, entonces vayamos a buscar ayuda. Claro. Y claro que se les otorga, por supuesto, pero cuando hay, por ejemplo, un diagnóstico anticipado, un duelo anticipado, pues ahí es el momento perfecto para atenderse médicamente y atenderse emocionalmente, porque pues el entorno lo padece también. No todos somos cuidadores. Así es. Y después empieza la culpa, ¿no? Empieza una serie de situaciones que complican más el desarrollo involutivo del paciente e inclusive de la familia. Entonces sí es bien importante que hagamos hincapié en esta parte, porque el enfermo a veces no entiende ni siquiera su padecimiento. Desde luego. Y la familia tampoco. Entonces sí necesitan, y ya bueno, como lo estamos viendo en Mejía González, y o sea, se están abriendo las puertas como para que esté al alcance de todos esto, y pueda haber la gente especialista que nos explique de la A a la Z qué es lo que está pasando,
claro, y con esta parte humana, porque efectivamente, como lo decía el doctor, Desde luego. bueno, he tenido muchos casos donde el shock es demasiado fuerte porque llegan con el médico y le dicen, no, pues ya recójalo porque ya se está muriendo y ya se va a morir y le doy su baja y la familia llegan a mí así como me lo dijeron así, ¿no? Entonces, esta parte ya hay algunos médicos que sí lo tienen, pero son muy pocos. Como paciente inclusive me ha pasado, ¿no? En otras ocasiones, que no hay esta parte emocional delicada, sensible para tratar al paciente y menos a la familia. Y cuando estás viviendo eso, estás verdaderamente en la vulnerabilidad total. Claro. Entonces requiere, sí, claro, medicamentos y todo un tratamiento, pero también un regazo de un acompañamiento emocional que te haga sentir que estás soportado, que puedes estar tranquilo, que sí puedes llorar, ¿no? Claro. Porque esta parte del mexicano, no puedo llorar, y no puedes llorar porque vas a salir adelante, cuando ya sabes que no vas a salir, ¿no? Y aparte, el no puedes llorar, primero para el paciente, pero también para la familia. Sí, claro, porque de pronto supuesto. La familia también es como de, tengo que estar fuerte para mí, claro, para mi familiar, ¿no? Sí. Entonces, es un manejo del dolor muy complicado por todas estas, pues sí, ideas, ¿no? De hecho, creencias. De hecho, Mariana, hay un concepto que se trabaja también en cuidados paliativos que se llama dolor total. Es decir, hoy en día no vemos a un paciente desde el punto de vista en el que sí tiene dolor físico, porque puede tener dolor físico y muchos tienen dolor físico. Sí, claro. Pero también hay otro tipo de dolor, que es el dolor espiritual, el dolor del ser. Claro. Sí. Entonces es un dolor que nosotros, de por sí el dolor no podemos verlo, ¿no? Es subjetivo, a final de cuentas, el dolor. Pero el dolor espiritual es una parte muy importante también, porque es una persona, es una familia. Sí. Estamos viendo tal vez en un hospital, en una visita a domicilio, a un paciente con dolor físico, sí, tal vez, pero no hay que dejar de lado que estamos viendo a eso, a un individuo, a una persona. Un ser vivo, un ser humano, no es un folio. Claro. ¿No? Ay, eso es vital. Así es, entonces, dentro de mi formación en cuidados paliativos, en el Hospital Manuel G. González, que pues bueno, les mando un saludo a todos aquellos que trabajan por allá, nos forman con esa perspectiva, quitarnos ese chip de que el médico es aquella persona que cura, que es como aquel que recurren para sí aliviar los males y con medicamentos, etcétera. Pero ahí nos cambian el enfoque y nos dicen, no, es que el médico sí participa en cuidados paliativos, pero no es solamente el médico. Debe participar el médico, la enfermera, claro, un nutriólogo, por ejemplo, que te sepa qué es lo que vas a comer, si puedes comer para empezar. Hay pacientes que tienen úlceras, hay pacientes que tienen sondas para alimentarse, etcétera. Debe participar también un rehabilitador, en el que el rehabilitador, pues bueno, ¿qué puede hacer el paciente todavía para algunos movimientos? Hay pacientes que están para que no empiece encamados, a estar espásticos, así es. Además de este personal, psicólogos que trabajan con la familia también, que trabajan con el paciente, y sobre todo también personal que muchas veces acude con nosotros y que es voluntario o que hace algunas prácticas o que decide hacer algún tipo de servicio, que es personal de tanatología, que se encuentra laborando ahí en el hospital y que hacen una labor sumamente importante acompañando a las familias. Hay acupunturista, etcétera. Total, los cuidados paliativos no solamente es medicina, es solamente medicamentos. Eso es la medicina paliativa. Los cuidados paliativos es un enfoque en el cual se tiene que ver al paciente no solamente integral, físico, es psicológico, es social, es un ser espiritual también. Okay. Entonces ese es el paradigma que se comenzó a trabajar ya desde los años 60 y que ha ido progresando, tanto que en México desde el 2009 tenemos algunas modificaciones a la legislación. En la Ley General de Salud tenemos la modificación a la Ley General de Salud en donde se incluye ya el derecho a los cuidados paliativos. Tenemos en el 2014 la norma oficial mexicana 011 que habla acerca de los cuidados paliativos. Posteriormente, pues bueno, sabemos que no solamente los adultos mueren, que los niños también mueren. Claro. Entonces se comenzó a trabajar bastante también sobre legislación en materia de niños. Entonces también hay ya un acuerdo en el que se trabajan los cuidados paliativos para niños también. Posteriormente ha ido subiendo todo esto acerca de la legislación, que ya hay también acuerdos del Consejo de Salubridad General en el cual ya
hay manuales que nos dicen cómo tratar a un paciente de acuerdo a ciertas enfermedades, y hasta hace 2 meses celebramos bastante que en el Senado se aprobara una iniciativa de ley que es la modificación al artículo 4 constitucional en materia de cuidados paliativos, es decir, que toda persona no solamente tiene derecho a la protección de la salud, sino también tiene derecho al bien morir, a los cuidados paliativos. Entonces estamos avanzando bastante en la legislación. Justo con este tema de la iniciativa que presentó Miguel Ángel Mancera, a mí me sorprendió porque lo que presenta la iniciativa, que es justamente tener el derecho a este acceso, desde el punto de vista de los derechos humanos, yo lo primero que me pregunté es, ¿antes no se tenía? ¿Por qué se tiene que adicionar a la Constitución este derecho? Y que bueno, y que obligue al Estado, y como tú dices, desde la parte médica institucional, a que tengan esta puerta, derecho. Exacto, ¿no? O sea, esta puerta abierta a todos esos recursos que hay. Ahora, una de las cosas que justo se plantea en esa iniciativa es lo que tiene que ver con los medicamentos controlados, Claro. y que ahí hablan de la morfina, ¿no? Y que porque es uno de los opioides más utilizados. Desde el punto de vista médico, porque evidentemente mencionan algunas de, pues, contraindicaciones que tiene Claro. este opioide, ¿no? ¿Es recomendable, no es recomendable? ¿Hay otros, Doc? ¿Cuáles? Hay muchos tabúes, también mitos sobre la utilización de estos medicamentos que se llaman opioides. La morfina es como el opioide, pues, número 1, más popular, por así llamarlo, y el cual es como el eje a partir del cual salen otro tipo de medicamentos. De hecho, la morfina es la primera línea de tratamiento para dolor por cáncer, dolor oncológico. Entonces, pues ustedes, tal vez el público, o tú, Mariana, sabrán que muy pocas veces la gente tiene acceso a este tipo de medicamentos, y que hay personas con cáncer y que tienen tratamiento con paracetamol y naproxeno o algún otro tipo de analgésico débil. Y los dolores pues no cesan, ¿no? Claro, entonces, claro que la morfina como opioide está recomendado en este tipo de pacientes con dolor fuerte, dolor severo. No solo la morfina, existen otros derivados de ella que se conocen como opiáceos, otros opioides también, en el cual existen la buprenorfina, son sintéticos, por ejemplo, la pueden metadona. combinar de acuerdo de también acuerdo al cuadro. cuadro. La morfina, por ejemplo, es un medicamento muy bueno, es noble. También se tiene el mito de que causa adicción. Es cierto que hay un problema de adicción muy fuerte en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, con adicciones al fentanilo, a la morfina, etcétera. Sin embargo, las dosis para llegar a una dosis adictiva pues suelen ser altas. No así para el mexicano, que comenzamos con dosis muy bajas y que pueden provocar un efecto muy, muy bueno para los pacientes porque disminuye el dolor de una manera significativa. Además, la morfina tiene otros efectos, no solamente alivio del dolor, también alivian la falta de aire. Hay personas que tienen EPOC, por ejemplo, o que tienen tumores en pulmón, o cáncer de pulmón, y que la morfina no solamente ayuda para el dolor, también ayuda a disminuir esa sensación de falta de aire, por en el ejemplo. tórax, ¿no? Y Así empiezan es. los tumores y empiezan a oprimir los pulmones. Claro, y eso también disminuye esa sensación de que el paciente se ahoga, y eso tratamos de ayudar a que mejore la calidad de vida en ese momento, porque imagínense un paciente que tiene un tumor en el pulmón y que a pesar de tener el oxígeno a todo lo que da, pues no se puede aliviar esa sensación. Tenemos otros medicamentos que se pueden utilizar en cuidados paliativos que tienen ese beneficio. Sin embargo, todo medicamento tiene efectos secundarios. Claro. La morfina tiene efectos adversos. Por ejemplo, la morfina puede provocar estreñimiento, que es uno de los efectos más frecuentes de la morfina. Otra cosa, la morfina además puede provocar boca seca, por ejemplo, e incluso la morfina en dosis que no suelen ser las adecuadas para el paciente, una dosis superior, puede provocar algo que se conoce como depresión respiratoria, o el paciente puede dejar de respirar, etcétera. La morfina también es un medicamento lo bajas de tal delicado. manera que puede quedar ahí. Claro, es un medicamento delicado, el cual debe ser utilizado por personas que sepan utilizar los opioides. Así es. Ahora, creo que sí. Oye, Clau, y dilo y ahorita te pregunto. Es que es bien importante también que no nos podemos preocupar cuando es un paciente terminal de que sea en un momento dado adictivo. O sea,
ahí en ese tema, pues no podemos ponerlo a juego, Claro. porque si estamos hablando de un bien morir, y estamos hablando de un tiempo determinado, un tiempo corto relativamente, por Dios, o sea, pues no tiene ni siquiera debate ese tema en cuanto a salud, porque lo que tienes que buscar es que el paciente se sienta tranquilo, seguro, sin dolor, acompañado, cuidado, abrazado, ¿no? Y entonces verdaderamente pueda desprenderse en esa tranquilidad y en esa paz, en esa luz, que pues esa sí es adictiva, pero ojalá la alcanzáramos Así los es. vivos, los sanos de aquí, ¿no? Y desgraciadamente el estrés es aquel factor que lleva a bajar el sistema inmune, y las cosas o las situaciones, emociones no sanadas son una de las razones que nos lleva mucho a este tipo de problemas de Así cáncer, es, ¿cierto? claro. ¿De acuerdo, Totalmente Doc? de acuerdo. Clau, y justo hablando de ahora desde la parte de las terapias alternativas, ¿no? Porque si bien, como nos comenta el doc, o sea, todo el tema de estos medicamentos que hay, como comenta todos los opioides, pero también hay muchas terapias alternativas para diagnósticos de enfermedades terminales, ¿no? Una de ellas, bueno, tú lo acabas de mencionar, o sea, la parte emocional. ¿Tú qué les podrías decir? Diagnóstico, tratamiento. Después de un diagnóstico de enfermedad terminal, El poder tratamiento. tener un tratamiento con terapias alternativas. ¿Tú qué les podrías decir que también estás muy metida y eres muy conocedora de ese tema de terapias alternativas al público? Fíjate que yo tengo la experiencia con pacientes y familiares, y te puedo comentar que así como estamos hablando de las emociones, que las emociones no sanadas o los duelos que se dan desde la infancia empiezan una cadena de duelos durante el desarrollo de toda una vida, ¿no? Hablamos de eso el hablamos de eso, sábado. ¿verdad? ¿Domingo? Y todo esto va causando frustración, dolor, tristeza, miedo, una serie de cosas que nos llevan a este tipo de enfermedades. Entonces tienes que ir y generar la confianza suficiente, porque tampoco puede ser cualquier médico. Yo ahí te preguntaría, por ejemplo, ¿y por qué no hay tanatólogos de base en el Claro. hospital? Te lo dejo como propuesta. Ay, que esa sea la tarea de hoy. De Tomen hecho. nota, por favor, autoridades, Sí, compartan. porque es una visión completamente distinta. Claro. Además, el tanatólogo no nada más ve la fe, sí, y bueno, hay quien es católico, o sea, las diferentes ramas religiosas, pero también básicamente es una cosa de espiritualidad. Y también Ahora, terapias alternativas, como tipo Reiki, como claro. esta A eso- terapia que tú tienes A también. eso iba. en la Yo que conecto estás. con el corazón, y es curioso porque cuando me llaman, y he ido a Argel González, que me llaman para ver pacientes terminales, mi experiencia es muy particular porque soy como algo marciana. Dilo, es medio bruja, medio Como visionaria, antenas, medio, es hasta Sí. medio extraterrestre, mi Sí, Clau. sí, la canción de Marciana de Alejandro Sanz es mía, ¿eh? Porque llego con los pacientes y no me presenta, pero llego con el paciente terminal y el paciente terminal me dice, te estaba esperando. Claro. O sea, porque no es Claudia. Eso es lo que decíamos casi al principio del programa. Realmente a todos nos dicen, o tenemos una misión, y el punto es reconocerle en el trayecto, ¿no? Así es. A mí no me deja de sorprender esta parte de cómo el paciente alcanza a reconocerme, pero es maravilloso porque entonces él mismo me da la pauta de lo que necesita. Y más allá de una oración o de un rezo o de una iglesia o de una... No, es más bien tratar con esta parte. A veces necesitan decir algo de su vida que no dijeron, pero no lo quieren decir a la familia. Es algo como muy particular en cada paciente, es único. Único. Claro. Ahora, la experiencia que te puedo decir con este tipo de conexión espiritual, energética y digamos mi característica, que es un ser transmutador, natural. Yo acompaño a mi mamá, acompaño al papá de mis hijos y acompaño a mi papá. Y cada quien, vamos a lo mismo, tiene una particularidad, cada quien cede más, cede menos, ¿no? O quiere sanar o abrir como la caja de Pandora, su propia caja de Pandora. Claro. Y tienes que ser súper respetuoso con eso. Pero, por ejemplo, el último caso que fue mi papá, que falleció en el 14, desde el momento en que, bueno, te voy a decir, yo supe antes que iba a suceder y sucedió. O sea, a mí me avisan y así sucedió. Entonces, cuando llegamos al hospital, ya estaba el diagnóstico, y ya estaba el diagnóstico de cáncer nivel 4 avanzado, colon y hígado. Y me fui porque ya habíamos platicado de
que pues, yo iba a estar con él siempre, y entonces me cambié para allá y me dediqué a acompañarlo tanatológicamente al 100%. Le pusieron 7 quimioterapias, fue perdiendo capacidades, pero quiero decirte que nunca necesitó la morfina, nunca requirió de un analgésico, pero trabajamos y él se puso así, siendo un hombre generalmente de inicio medio hitleriano, cerrado, ¿no? Científico, pero pues ya también conociéndome como su hija, claro. Dijo, en tus manos me pongo, tú me dices. Y fue cediendo. Reencontramos a sus hermanas después de 32 años. Wow. Y todo ese año, inclusive una de sus hermanas también al mismo tiempo le dio cáncer. Y también bajó, inclusive los tumores que estaban externos de mi tía, bajaron con este reencuentro. O sea, como la parte emocional no va a sanar quizá a ese nivel, pero sí va a ser el paliativo necesario del alma para no requerir analgésicos. Fíjate, finalmente fue un año de cáncer de mi padre. Cuando llegamos a la 7ª y le ofrecieron la 8ª, le dije, ¿qué te parece si mejor nos dedicamos a qué es lo que necesitas hacer? ¿A quién quieres ver? Y entonces ya me dio una lista y lo hicimos, ¿sabes? Okay. Y lo último que no pudimos hacer, la vida nos lo mandó una semana antes con una enfermera, porque él tenía pendiente de ir a un lugar en Veracruz. Y la enfermera que me mandaron al final era de ese lugar. O sea, es una cosa impresionante. No tienes idea, el universo se hace uno contigo de una forma increíble, te lo juro, es mágico. Y se fue sin un paracetamol, quiero decirte. Llegó un viernes que quedó inconsciente y el sábado se fue. Pero estaba seguro, estaba tranquilo, había cumplido, o sea, toda esta parte del acompañamiento que dices es vital para que ellos puedan sentirse tranquilos, y igual te van diciendo así. Con él me pasa como con los pacientes, ¿no? No te dicen esta persona, pero me ha tocado ver seres que dicen, ella va con un paciente, ella me va a llevar. Y yo volteo y veo al ser, ¿no? Y entonces ya me da el nombre. Y yo digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y entonces, o sea, pero todo esto sin habla, quiero decirte. Y con ese paciente, por ejemplo, ella fue a avisarme a mi casa, ya me lo voy a llevar. Entonces yo ya le hablé a los hijos. Y tuvimos que hacer un proceso también muy específico en esa familia, y por eso no se iba el paciente, ¿no? Y ya le hablé a los hijos, le hablé a la enfermera, ¿cómo está el paciente? Muy mal. Le dije, bueno, pues ya se va porque ya van por él. Entonces, con los hijos, y ya se quedan ahí, y efectivamente a las 3 horas se fue. Entonces, esta parte sí es bien importante de trabajarla, que no es tanto, es escucharlos, es abrazarlos, pero hay gente y hay familias, así como el no llorar y todo, de repente le dices, acúnalo. No sabemos qué es acunar. ¿Qué es acunar? ¿Qué es acunar, doctor? ¿Qué es acunar, Claudia? ¿Qué es acunar? ¿Como en la cuna? Como en la cuna, como el bebé. Así bebé, es, así con es. todos los cuidados que se le Así dan es, porque empiezan a perder aptitudes, y ellos se sienten inseguros, se sienten vulnerables. Tú les ves sus ojos y están en la vulnerabilidad absoluta, con un miedo. ¿Por qué? Porque ya no les responde su cuerpo, y también van y vienen en una conciencia e inconsciencia, y todavía a veces se logran dar cuenta de esa realidad, que empiezan a perder la realidad. Entonces tú puedes alcanzar a ver en esos ojos ese cuídame. Ese grito de ayuda. Sí, es un grito en silencio de ayuda, de sosténme, de manténme, de conténme, ¿no? Y cuando tú los abrazas, hay una expresión de tranquilidad y de paz que les permite verdaderamente este desprendimiento mucho más fácil. Y pues bueno, he tenido invitadas en el programa que he podido acompañar a sus familiares, a sus mamás, a todo, y sí, se hace una gran diferencia cuando la familia se acerca y pregunta, y puedes darle esa información, porque te dan instrucciones a veces los pacientes también ya inconscientes. Claro. Te dan instrucciones para la familia. Wow.
de verdad que estoy sorprendida, evidentemente, tengo una apertura para escuchar muchas cosas, pero es sorprendente de qué manera pues una persona puede vivir ese proceso, ¿no? Y cómo sea más fácil. Ya se nos está terminando el tiempo, pero no quiero dejar de agradecer a las personas que nos están viendo. Tenemos algunos comentarios que quiero leer. Medina Katy dice, los cuidados paliativos se recomiendan a la par de la tanatología. Digo, creo que evidentemente con todo lo que nos acaba de comentar Clau, por supuesto, ¿no? Esval Huerta dice, las sigo, chicas. Saludos. Verónica Ávila dice, excelente médico. Por supuesto que sí. Gracias. Paulina Castillo dice, Luis, toda una celebridad. Jesús Granados dice, excelente tema. Es muy difícil para una persona que ya está desahuciada, sabiendo que tu vida está contada. Es bueno que las personas sepan de este apoyo. Por supuesto, por eso compartan para que puedan tener acceso. Han estado apareciendo durante el programa las redes de tanto del doctor Luis Miguel como de Klaus. Entonces, que puedan acercarse si es que están pasando por este momento tan difícil. Selma Sánchez dice, Luis Miguel Hernández, felicidades. María Jarquín también dice, felicidades, doctor, excelente profesionista. Ivonne Ávila también, muy bien, doctor. Todos. El mejor médico, Mariana Fernández, dice, eso me gusta. Perla Leal García, Muy también bien. una doctora excelente Qué bueno. que ya tuvimos por acá, besos, psicóloga. Dulce Hernández, coméntanos también, mi doctora Perlita, ¿qué opinas del tema? Felicidades, doctor Luis Miguel Hernández, dice Dulce Hernández, excelente tema, dice Perlita. Gabriela Hernández dice, excelente doctor, felicidades. Doctor, a mí me gustaría, hace una semana sucedió como todo este tema polémico de la doctora, pues muy desafortunado diría yo, de la doctora María de Jesús Nambo, ¿no? Que pues se filtró un audio donde ella dice, literal, ¿no? O sea, yo creo que ella se vaya a su casa, ¿no? Que incluso lo voy a leer textual. Yo creo que lo damos en corto, no lo vamos a tener 8 horas, de 8 a 20 horas en urgencia, no va a subir a piso, ya que se vaya a morir a su casa. Evidentemente ya se tomaron medidas respecto a la actitud de esta doctora, fue suspendida, no fue corrida, fue suspendida. Pero, ¿qué protocolos hay hacia adentro? Digo, yo sé que es un tema complicado, pero lo más concreto que vamos a hacer, ¿qué protocolos hay hacia adentro con este tipo de pacientes? ¿Y qué opinión te merece este audio de la doctora? Bueno, desde luego, no conozco el contexto en el que se dio, sin embargo, no estoy de acuerdo en que haya sido así la manera en la que se expresó la doctora. Formas y maneras, ¿no? Desde luego. Sí. Repito, no conozco el contexto en el que se dio la situación, tampoco a qué paciente se refería. Claro. Sin embargo, todos los médicos tenemos nuestro código de ética, tenemos también el aspecto pues, moral, social, ¿no? que nos da no solamente como médicos, sino como personas. En medicina, en los hospitales, en el sector salud, siempre tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, sea la especialidad que sea. No dudo que tal vez la doctora pues sea muy buena en su especialidad, que pueda hacer su labor como deba hacerlo. Sin embargo, al hablar por la parte personal, al menos en el equipo de cuidados paliativos, tratamos de comunicarnos siempre. La comunicación es siempre el pilar más importante en este aspecto, porque no solamente es comunicarnos entre nosotros, sino también con el paciente, también con la familia. Y también la forma en la que uno expresa las ideas. Claro. Los médicos, la mayoría, no están preparados, sino me cuento, para dar malas noticias, por ejemplo. Sí. ¿Cuántas veces vemos malas noticias de pasillo en el cual un médico acude con el familiar y le tiene que decir que su familiar ha fallecido, ¿no? ¿Y de qué manera se lo dice? Sí. O cuántas veces en consultorios vemos médicos con algunas especialidades que le dicen al paciente el diagnóstico de una enfermedad y realmente es una noticia que tal vez nos insensibiliza a nosotros, pero quien lo padece es el paciente, quien lo padece es la familia. Exacto. Que nos den un diagnóstico de cáncer, que nos den un diagnóstico de alguna enfermedad que pues es incurable. ¿Cuál es el impacto que de verdad provoca en estos pacientes y en sus familias? Hay protocolos que seguimos para dar malas noticias.
Desde luego. No, ¿Todos los médicos Claro, o solamente en cuidados paliativos? No, creo que no hay formación de malas noticias en el pregrado, es decir, cuando uno es estudiante, no nos forman para dar malas noticias, ¿no? Y nos forman para curar, aunque realmente no curemos muchas de las veces, ¿no? Y en cuidados paliativos, durante mi paso por la especialidad, pues sí, tenemos protocolos estrictos y la formación es total y absolutamente muy, muy estricta para saber cómo dar una mala noticia, porque imagínense que pues la mayoría dice las noticias como van y pues todavía el de cuidados paliativos da las malas noticias como va, pues entonces ¿cómo estamos dando la atención? Dan diagnóstico de muerte cuando no es muerte, no hay una muerte segura. Así es. O sea, así cierran las cosas. Llévatelo bebé, grande, mediano, sí, eso me ha tocado con muchos pacientes. Desde luego. Y llévatelo porque se va a morir y no tiene diagnóstico o no real de que se va a morir. Entonces, pues las malas noticias son fundamentales, las que se tiene que saber como personal de salud, saber cómo afrontar y enfrentar a la familia, al paciente y que también tomen como algún tipo de que haya también actitud, ese tipo de entrenamiento a los otros médicos, que no sean... No solamente en el área de cuidados paliativos, se ¿no? sigue trabajando. Hablar de las bases emocionales, y éticas, ¿no? Pero no todas las tenemos. Y aunque tengas las maestrías o los doctorados... O se puede perder la sensibilidad, evidentemente, porque es algo con lo que conviven a diario, ¿no? Desde luego. Ya se nos está terminando el tiempo, pero no quisiera cerrar. Por favor, con que un minuto, por favor, que puedan. Tenemos un minuto para que den una conclusión, algún mensaje a las personas que nos están viendo. Clau, un minuto. Pues nada más agradecer que ya está trabajándose esta área, porque verdaderamente la gente, los mexicanos lo requerimos, y que podamos dar mayor difusión y mayor información e ir a esas casas y a esas familias para ayudarlos, y ojalá que se pudiera integrar a los médicos en general, porque volvemos a lo mismo, la teoría es una cosa, el ser humano, la sensibilidad y la humanidad es otra. Doc, bueno, un minuto también para conclusiones. Sí, muchas gracias. Pues realmente hoy en mi paso a la visita domiciliaria, hoy tenemos un programa que se llama El Médico en tu Casa en toda la Ciudad de México, en la Secretaría de Salud, que tiene brigadas que acuden a los domicilios de personas vulnerables, que también incluyen cuidados paliativos y que de verdad es un esfuerzo titánico el cual se realiza. Entonces son muchos domicilios los que se visitan. Aquí en Benito Juárez contamos con brigadas que brindan atención domiciliaria. Tengo el gusto de ser el coordinador de estas brigadas y pues bueno, hacemos el trabajo lo mejor posible. También pues bueno, también damos visita domiciliaria de manera privada y pues aquí seguimos en el campo de los cuidados paliativos avanzando. Pónganse en contacto de verdad para, pues ahora sí que las dos áreas en las que cada uno de ellos son especialistas. De verdad que seguramente los vamos a volver a invitar porque se quedan muchos temas todavía de qué platicar. No nos alcanza el tiempo como siempre. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este programa. De verdad, compártanlo para que llegue a más personas. Y si ustedes conocen a alguien, como les decía, que esté pasando por este duro trance, paciente o familia, pues pónganse en contacto con ellos o compártanles este programa para que la información llegue a más personas. Tenemos una cita el próximo lunes, muchísimas gracias. Yo solamente me quedaría, ahí con el temita sobre la mesa, que lo que comentábamos al final, que es un tema de educación, es un tema de apertura, es un tema de no tenerle miedo a estos temas, porque de esa manera pueden ayudar a que las familias y los pacientes lo vivan menos difícil de lo que ya es este tema de acercarse a la etapa final. Yo soy Mariana Grande, tenemos una cita el próximo lunes, 5 de la tarde, gran debate, el debate con sentido. Muchísimas gracias a nuestro productor Oscar en controles, que nos ayuda, Esval Huerta por la coordinación de invitados, Miguel Baitz por la realización de este programa, y a todo el staff de Expert TV Woman, Lina, que está de cumpleaños hoy. Besos, Miss Lina, que nos está viendo, Sam, René, todos, Rubén Colomo, besos, nos vemos el próximo lunes. Gracias. Adiós.